en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un Zoom sobre la economía. Aquí estamos, como todos los martes a esta hora, tratando de efectivamente ponerle un zoom a la economía local, a veces a la internacional. Bueno, para los que tienen edad suficiente, cuando yo era chiquito veía Rin Tin Tin, digamos, ¿no? Y que era un perro, un ovejero alemán que cuando las papas quemaban aparecía Rin Tin Tin con el quinto de caballería y salvaba toda la historia. Bueno, ahora no es Rin Tin Tin, es Tramptín, no sé cómo será, con Besen, que apareció el lunes o el domingo a la noche, el lunes a la mañana, y digamos, vino para por lo menos indicar que el gobierno de Estados Unidos, hablando seriamente, estaba dispuesto a ayudar a la Argentina para superar su crisis de balanza de pagos, su crisis de pagos, su crisis de cambiaria, la especulación de los fondos buitre, qué sé yo, cada uno le pondrá la definición que quiera. De todas maneras, lo más importante es que, como pasa desde comienzos de la gestión del presidente Milei, el Ministerio de Economía se consiguió un nuevo puente para conseguir dólares, que es el hecho de devaluar fiscalmente, o sea, de bajar a cero las retenciones a la exportación de los productos del agro y ponerle un cupo de 7.000 millones de dólares hasta el 31 de octubre y ver si con eso consigue alentar a los productores a que vendan a los exportadores y conseguirse 7.000 millones de dólares anticipados, porque de alguna manera los productores van a vender lo que pensaban vender, simplemente que ahora tienen este incentivo, y con esos 7.000 millones de dólares, bueno, aumentar la oferta en un mercado que venía muy demandado por la dolarización de portafolio. Así que por ahora estamos con este puente hacia no sabemos dónde, veremos, ahora le voy a pedir a un amigo que nos ayude, y con la promesa que seguramente se va a cumplir, porque ha sido muy enfático tanto el presidente Trump en el apoyo al presidente Milei como el secretario Bessent en el apoyo a la Argentina en general, con la promesa, que seguramente se va a cumplir, decía, de una ayuda del Tesoro americano para eventualmente enfrentar los pagos de deuda que Argentina tiene que enfrentar en los próximos meses, sobre todo en enero y en julio, a los bonistas que tienen bonos de la deuda argentina. Dije que iba a invitar a un amigo, lo tengo a Luis Seco del otro lado del Zoom, si está allí, ahí está Luis. Luis, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por comunicarte conmigo. No, al contrario, como siempre, muy gentil por atendernos. Bueno, Luis, ¿un puente hacia dónde es esto? Va, si coincidís con el diagnóstico, digamos. Sí, cuando hablaba de Rintintín pensé en el Chapulín Colorado, después pensé Sí, hay muchos ejemplos, digamos. en el tío Rico en lugar del Pato Donald, aunque Claro. este sería el tío Donald, digamos. Mira, yo lo llamo a todas estas cosas que vos mencionaste recién, que ha hecho uso el gobierno de Milei, Ujú, esto que vos llamaste puente, yo lo llamo anabólicos, ¿no? Es ujú, como que la economía argentina necesita del uso frecuente de anabólicos. Puede ser una foto, viste que cada tanto irrumpe la política de las fotos, las mesas de diálogo, fotos locales, fotos internacionales. Después, cuando la foto no alcanza, viene el dinero contante y sonante, como decíamos nosotros antes, ahora dicen crocante, digamos, veremos si hay y cuánto hay. Pero está claro que necesitamos de esos anabólicos como sustituto de algo que no me extrañó que no usaras la palabra cuando hablabas de crisis, de corrida. Yo que crisis de confianza. Esto ujú, estamos frente a una crisis de confianza por ahí de múltiples causas. Yo creo, tal vez por deformación profesional, que es eminentemente de origen económico, o sea, ujú. tiene que ver con la fragilidad del programa económico. Y si eso es así, y si no me equivoco, el puente, que a mí me gusta así tu figura claramente, el puente es hasta el próximo programa, ¿no? Es como decir, bueno, no es un puente a ningún lugar, sino que es un puente hasta un programa consistente, sólido, y me parece que ahí, digamos, solo para ponerlo en perspectiva, cuando Caputo dice, "Pero Argentina no puede tener elecciones cada 2 años", yo lo que digo es, no, Argentina tiene que tener un buen programa, porque no puede ser que una elección te desbande, porque todos Ujú, los países tienen elecciones de medio término, no es un invento argentino, ujú, digamos. Y sin embargo, muchos países no sufren lo que sufren en Argentina frente a una elección legislativa. ujú. ¿Por qué? Porque creo que nunca podemos tener esa consistencia o esa solidez económica. Yo creo que la viabilidad política es función de la viabilidad económica, no creo que sea al revés. Y me parece que ahí yo te diría que la figura del puente te la voy a robar en algunas veces porque creo que es el puente hasta el próximo programa. Yo hablo de anabólicos porque es como que estamos todo el tiempo, viste, inflando, 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 como para mostrar que nuestra solidez, que cuando llega en el momento de mostrarla cabalmente, te das cuenta que no es tal, ¿no? Luis, en ese sentido, yo decía que quizá la mayor fragilidad del programa, para seguir con tu diagnóstico que comparto, fue que había una hoja de ruta que se firmó con el fondo allí en abril. Uno podría discutir si tenía sentido liberar el cepo para las familias, pero bueno, ese era un elemento, pero había una hoja de ruta que decía, bueno, vas a tener superávit fiscal, cosa que más o menos se cumplió, vas a comprar dólares aún dentro de la banda para fortalecer las reservas, y el Tesoro va a comprar dólares porque tiene que enfrentar compromisos de pagos de deuda. Esa parte del programa no se cumplió, eso es, eso es bastante obvio. ¿Te imaginas que ese puente, y a eso yo le atribuyo la fragilidad, ¿no? Porque, bueno, porque justamente por un problema de secuencia, es decir, bueno, como vos decís, la elección se sabía que venía tal fecha y estaba programada previamente, no fue una sorpresa. Que los argentinos nos dolarizamos más en épocas de elecciones tampoco es una sorpresa, de tal de que si eso era algo que formaba parte de la realidad, y bueno, no haber comprado reservas para fortalecerte en un momento en donde después te las iban a pedir, sonaba eso, ¿no? Que no consistente en todo caso. ¿Cómo te imaginas ese programa que se supone que vendrá, no sé si después de las elecciones, durará hasta las elecciones, no sé, en algún momento tendrá que venir, digamos, ¿no? Yo creo que es un programa que partiendo de la solidez fiscal o del Ujú, ancla fiscal, que después podemos discutir cuán sólida, cuán ujú, pesada es, porque en realidad el superávit está bajo presión ujú, por múltiples razones, pero en un contexto de ancla fiscal, la elección de un régimen cambiario y monetario se vuelve un poco más sencilla. No es ujú. que, viste, no es que los economistas hemos inventado casi de todo en todas partes del mundo, pero nunca conseguimos un régimen cambiario monetario que esté exento, digamos, de los problemas que genera cuando la política fiscal no le es compatible, pero viste, que sea el ideal, ¿no? Que vos tengas,
posibilidad de hacer política económica, que fluyan libremente los capitales y que el tipo de cambio sea estable. Eso no inventamos todavía un régimen así. Entonces uno tiene que elegir qué régimen, o sea, cuáles dos características del régimen cambiario priorizás y cuál dejás de lado. Argentina usualmente prefiere los regímenes cambiarios que dan cierta previsibilidad. Por eso siempre la elección de un régimen de tipo de cambio fijo. Ahora, los tipos de cambio fijo, los extremos que serían la convertibilidad o la dolarización, no te dejan hacer política económica, o sea, perdés estabilizadores, digamos. Tus colchones de estabilización no existen, ¿no? Menos si no tenés moneda. Entonces, siempre tenemos ahí regímenes intermedios, medios oscuros, y las bandas con flotación eran eso, ¿no? Era como, bueno, el régimen de tipo de cambio fijo pronunciado al 1 o al 2% ya no me sirve, voy a algo nuevo, pero me reservo cierta discrecionalidad. Y ahí es donde empezó el ruido, ¿no? Si vos mirás todos los indicadores, desde el nivel de actividad económica hasta los indicadores financieros, a partir de abril algo pasó. Y lo que pasó fue que cambiamos de modelo. El problema es que no se explicó, me parece a mí, suficientemente ese cambio de una estabilización basada en tipo de cambio a una estabilización basada en la cantidad de dinero. Por ahí estoy siendo muy técnico, pero eso se anunció el 12 de abril. Dijeron, esta es la fase 3 del programa. Bueno, esa fase 3 del programa necesitaba algo clave, que era una política monetaria prudente y estable. El mismo Caputo la definió como clara, transparente y basada en reglas. No fue clara, ni fue transparente, ni estuvo basada en reglas. Entonces, ¿qué significa eso? Problemas. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntaba a qué vamos, y yo no tengo muy claro, ¿viste? Se volvió, como pasa siempre, la discusión sobre la dolarización, un tipo de cambio fijo o extremo y demás. No sé, a mí, vos sabés muy bien, lo hemos discutido en otros ámbitos, no me gusta. Creo que si vos estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para que una dolarización funcione, ¿para qué vas a dolarizar? Pero puede ser un Además, atajo, ¿viste? te interrumpo un segundito porque además lo que sabemos nosotros es que en un contexto internacional como el que tenemos ahora, no tener la política cambiaria para ajustar en momentos de shocks externos, también te quitas un arma muy potente, porque una cosa es un mundo, si alguna vez existió, pero digamos, es un mundo un poco más estable, más previsible. Otra cosa es este mundo de Trump, de la guerra, bueno, de todo lo que vos ya sabés y que nos escucha y ve también. Entonces me parece que quitarse ese instrumento, como vos decís, si estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para respaldarlo, sacarte un instrumento que te puede servir para atender shocks externos suena poco razonable, ¿no es cierto? No, aparte de una economía que está expuesta a shocks reales Claro, permanentes, ¿no? claro. Porque somos muy susceptibles al clima, a la sequía, Sí, digamos, a los sí. shocks políticos, todas cuestiones que evidentemente si tenés algo que te acolchone en el medio, no por nada el mismo presidente y el equipo económico cuando hicieron el pasaje del tipo de cambio fijo prefijado al tipo de cambio flotante dentro de la banda, dijeron que era un progreso, ¿no? Porque Ujú. era un progreso precisamente porque Claro. se ganaba un poquito de margen de acción. Entonces, hacia adelante, se me ocurre a mí que deberíamos ir a un régimen probablemente de flotación con una regla fiscal o una regla monetaria, o las dos un poco más claras, y con una agenda que dé solidez al régimen fiscal, porque si no también vamos a estar discutiendo, no podemos estar discutiendo todo el tiempo qué tan solvente es el sector público en el mediano y largo plazo. Ejemplo clave de esto, las reformas previsionales, ¿no? O sea, no es la única, pero es clave, está en el corazón. Entonces, yo creo que deberíamos ir a un programa donde hay un equilibrio fiscal consolidado, pero no es el único equilibrio. Me encanta un tuit que cada tanto Lucas Liach retuitea de Pablo Gerchunov que dice que si el equilibrio fiscal fuera todo en economía, la carrera de economía, incluyendo la tesis, duraría un año. Claro. Eh, y la verdad que uno sabe que, digamos, el equilibrio fiscal es un pedacito, ¿no? Vos tenés el equilibrio fiscal, el equilibrio externo, o sea, la posibilidad de, lo que vos mencionabas, la capacidad de comprar divisas y hacer sustentable el saldo externo y el balance del Banco Central. El equilibrio interno, o sea, esto es decir, genera un nivel de actividad económica compatible con niveles de empleo razonable. O sea, hay una serie de cuestiones que tenés que atender cuando uno habla de equilibrio macroeconómico que me parece que han sido desatendidos y que el próximo programa debería tener en cuenta. Yo espero que la guita no venga a cambio de nada, ¿no? O sea,
No sé, vos sé que a veces me pongo a dudar, pero digo, por ahí un poco más de consistencia le pide el Tesoro que la que le pidió el fondo hasta ahora. No lo sé, pero espero que sea así, ¿no? Claro, ese es un punto, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a esos programas del fondo que tenían condicionalidades sujetas a plata, digamos, ¿no? O sea, te decía, bueno, mira, te pongo metas trimestrales, cada vez que las reviso, las cumpliste, te pongo la guita para que me pagues, y etcétera. Este programa fue, en ese sentido, al igual que pasó en otros, pero en este quizás se notó más, muy atípico porque hubo un fuerte adelanto de fondos al principio, que le quitaron al fondo lo que decimos técnicamente capacidad de enforcement, ¿no? Capacidad de decir, bueno, mirá, si no cumplís, no hay guita. Ahora viene lo del Tesoro, que también no sabemos si es incondicional al estilo digamos, de lo que quiso decir Besen, que dijo, mira, yo estoy dispuesto a poner toda la guita que sea necesaria, total, convengamos que para lo que es el tamaño de Argentina no es tanta plata, o si viene efectivamente, como vos marcás, con alguna condicionalidad. Pero quiero volver a tu tema fiscal, porque también en ese acuerdo con el fondo se preveía un 2026 más exigente fiscalmente, porque había que ir a un superávit fiscal más grande, 2% y pico del PBI, previendo que bueno, tenías que empezar a pagar más intereses porque claramente estaban incluyendo los intereses del nuevo préstamo del fondo, y tenías que renovar deuda y seguramente eso era una tasa diferente que la tasa de la reestructuración. Y sin embargo, el presupuesto 2026 habla de 1,5, y también ahí parece que lo que suponíamos que era el pilar de este programa con superávit fiscal, también hay ciertas dudas, ¿no? Yo diría que hay tres cuestiones relativas a lo fiscal, ¿no? Uno, la marcha de las cuentas públicas, tenemos los datos hasta agosto, y ahí vos ves claramente que el superávit primario de este año, yo hablo de primario, no Está hablo bien. de financiero porque ahí tenés toda la contabilización de intereses, o sea, hablemos del primario, ¿no? Que es lo que el esfuerzo fiscal lo medís más que nada ahí, después lo vamos a ir al financiero. El primario viene por debajo del año pasado, producto de que los ingresos apenas crecen en línea con la inflación y el gasto, paradójicamente, está creciendo por encima de la inflación. Entonces, mostrándote los límites de la licuadora, ¿no? No es tan fácil licuar cuando cae la tasa de inflación y mucho menos en un año electoral. Entonces, primera cosa, el primario viene por debajo. Eso significa que, dado que el primario del 2025 está más o menos en línea con el primario obtenido en 2024, en lo que queda de él tenés que hacer un apretón fiscal adicional. Segundo tema, el Parlamento. Todas las leyes del Parlamento, más la baja de estas retenciones que vos comentaste, tienen un costo fiscal aproximado de 0,6 del PBI, 0,5, 0,6 del PBI. Por lo tanto, si querés mantener el resultado fiscal, tenés que ajustar en 0,5, 0,6 del PBI el gasto que podés ajustar. Ahora, el gasto en términos del PBI de los 5 meses que quedan pendientes, nos queda poquito de septiembre, pero son 5 meses, 4 meses, perdón, de eso son 5 puntos del PBI. Entonces estamos hablando de que tenés que ajustar 10% del gasto para cumplir con la meta, dados los proyectos de gasto y la baja de retenciones del Parlamento, ¿no? O sea, muy ajustado. Y tercero, que es el otro tema que a mí me preocupa mucho, que si bien es cierto que no se puede, ¿viste?, hacer el cómputo fácil de cuántos intereses se pagan y cuántos se capitalizan, vos lo mencionaste recién, Enrique, que a estas tasas de interés la deuda pública devenga una tasa que arma una bola de intereses que no lo vemos en las cuentas fiscales, pero sí lo vemos en el stock de deuda, ¿no? Y ahí necesitas recuperar rápidamente la solvencia del fisco, porque si no en algún momento voy a decir, che, esta deuda es una bola como eran, ¿te acordás? La bola de la LEVAC, las bolas Sí, de la LELIC. sí, sí, sí. Sí, Todas la bola es la las bolas misma, le que... cambiamos el nombre, digamos. Sí, tesorizamos, ¿no? Claro. Antes era deuda del Banco Central, ahora es deuda del Tesoro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el Banco Central las usa a las letras del Tesoro para hacer política monetaria. Entonces tenés una dominancia ahí, si querés, de doble vía entre la política fiscal y la política monetaria, que a estas tasas de interés a mí me preocupa mucho, porque es cierto que vos ahora le decís a los depositantes en dólares, bueno, acá están los dólares para pagarte. Por eso a mí me gusta del tuit de Besen que dice,
podemos darle ayuda, podemos recomprar la deuda del Tesoro. Yo te diría que eso es lo más sano de todas las alternativas, ¿no? Que de la deuda que hoy hay duda que se pueda pagar, que es la que vence el año que viene, el Tesoro norteamericano la recompra y ahí se terminó, no nos dé ni un dólar más que eso, digamos, ¿no? Pero volviendo al otro tema, la deuda en pesos tiene una dinámica casi propia, te diría. Entonces, ahí hay un tema de solvencia fiscal intertemporal que tenés que manejar y que hay que lograr rápidamente que las tasas de interés bajen. Ahora, dicho esto, yo creo que fue una jugada imprudente la baja de tasa de interés de hace 10 días, que te catapultó en parte el despegue de la brecha y del dólar en el mercado oficial. Y yo no sé si convendría ahora convalidar tasa de interés en pesos muy baja de acá hasta octubre. Yo tengo mis reservas, ¿no? Yo diría, es una política para después, pero no sé si es para el ahora. Está claro, Luis. La otra cosa bueno, no hemos llegado a la economía real. Para mí toda la economía es real, pero bueno, en esta definición media rara que tenemos los O economistas. macro y micro, cuando yo digo, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí, macro y micro? sí, es todo lo mismo, pero bueno, no importa. En el sentido de que el plan de estabilización, o mejor dicho, la desinflación, vino de la mano de un salario real, por lo menos en la economía formal, controlado, entre comillas, porque el gobierno controló las paritarias, no admitió o no homologó, o el Ministerio de Trabajo no homologó aumentos salariales por encima del 1%, 1 por y pico, con lo cual se da la paradoja de que se produce la desinflación y simultáneamente se produce la caída del salario real, con lo cual las ventajas de la desinflación desde el punto de vista de la gente, por supuesto, se ven menos fuertes o no se ven tan fuertes. Siempre es bueno porque tenés un panorama más estable, pero las cosas te cuestan más caras, digamos. Y eso ha afectado, por supuesto, la demanda de consumo masivo, los indicadores que vemos habitualmente, ahora con estas tasas y con... Bueno, yo tengo una visión muy particular porque como es tan chiquito el crédito en Argentina, cuando le ponen tanto énfasis al crédito, yo le bajo un poco la espuma, pero bueno, el poco crédito que hay es caro y lo que iba a ser bienes durables que también se frenó, hipotecario se frenó. Bueno, ese programa que tiene, imaginándonos un ancla fiscal más sustentable, como diríamos, y un programa monetario más razonable, etcétera. ¿Por qué lado rebota en crecimiento, digamos, ¿no? ¿Por qué lado sale el crecimiento? Mira, yo creo que lo primero que tiene que lograr el próximo programa es erradicar por completo la expectativa de una corrección a futuro. Yo creo que el gran problema, que era un problema que sabíamos que iba a tener cualquier programa de diseño en fases, ¿no? Diseñado en fases. Claro. ¿Por qué? Porque vos siempre estás esperando la próxima fase para decir, bueno, espero y después veo, espero y después veo, espero y después veo. De hecho, el gobierno nos metió en la cabeza que esta era la política económica hasta octubre. Y yo decía, Claro. mientras eso sea así, olvídate que pase algo en materia de actividad económica, de empleo, de inversión y demás, hasta octubre, ¿no? Y medio que fue lo que empezamos a ver desde abril de este año. Entonces, primera cosa fundamental, Enrique, para mí es que el próximo programa tiene que ser lo suficientemente sólido en materia cambiaria, monetaria y fiscal, como para que todos nosotros digamos, che, la verdad que este programa Sí, sí, va a durar. claro. Sí. ¿Viste? Ahora lo No es, llamamos no, el es, plan no es ya aguantar. una fase, es un programa, No, digamos. ese programa, que de hecho Bausili, que me parece que por ahí es el que tiene un poco un mejor diálogo, por lo menos cuando habla en público con el mercado, lo dijo, dice, la fase 4 es la fase definitiva, pero es la 4. Claro, sí. O sea, digo, me parece que tiene que mostrarse de que, yo creo que esa es la condición sine qua non para que pase lo que vos decías, que engrane la economía. Si no, es muy difícil que te puedan convencer de que esta vez sí es diferente, porque vos mientras tanto estás esperando lo nuevo, ¿no? Claro, Che, ¿y después qué viene? ¿Y qué va a pasar? Entonces el programa tiene que tener tu ficho a definitivo, no tiene que crearse esa expectativa de corrección permanente, porque eso te da inercia inflacionaria, te da inercia en términos de expectativas de devaluación, o sea, te genera una serie de trabas que no convienen. Y cuando engrane el programa, que espero creo que va a pasar, yo creo que lo que va a pasar ahí automáticamente es que vas a tener un mecanismo por los cuales el salario o el poder adquisitivo del salario disponiblemente. Yo hablo del salario disponible porque, viste, bueno, ya varios economistas, creo que el que lo mejor mostró fue
fueron Lacunza y Gadano desde Empiria, que es esta idea de cuánto te queda después de todas las cosas que tenés que pagar y no le podés escapar. Y eso no, y eso sigue cayendo. Lo increíble es que eso sigue cayendo. Cuando vos me dices el salario ajustado por esos componentes del gasto, a pesar de las recomposiciones nominales, digamos, los aumentos salariales nominales, ese componente, o sea, el salario que te queda en el bolsillo, después que pagaste todo lo que tenías que pagar, cae. Sí, porque además ahí te agrego una nota de pie de página, como los ajustes tarifarios siguen la inflación y además están recomponiéndose en términos reales, por más bajitos que sean, si el salario real no sigue la inflación y los ajustes tarifarios siguen, el ingreso disponible te sigue cayendo, medido de esa manera, digamos, ¿no? Sí, y eso yo te diría que eso es otra de las cosas que hay que determinar también, ¿no? O sea, me parece que debería vos decir, yo preferiría decir, bueno, mira, hoy el Estado te cubre 25 o 30% de la factura promedio y durante todo el año va a quedar en ese 25 o 30%, el año pasado, el año que viene bajaremos al 15, el otro año al 5. Digo, como para que esto no termine afectándote, y eso involucra no solo luz y gas, sino involucra transporte también, que me parece que para algunos segmentos de la sociedad es un peso muy grande. O sea, hay que terminarla también con eso. Yo creo que son elementos de inercia, de expectativas que no te ayudan y Sí, que de alguna comprometen manera pasó con el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Que Sí, tenías un viste, ajuste este fue tarifario cada menos rato. gradual. Claro, Ya, sí, sí, ya Massa había sido sí, menos sí. gradual Ujú. con el aumento tarifario. El gobierno este lo continuó inteligentemente a mi juicio, pero eso la tenemos. Yo creo que hay que terminarlo también si querés reactivar un poco la economía. A partir de cierto momento, no digo que automáticamente, pero que Claro. uno diga, bueno, este es el programa nuevo, este es del nuevo juego y el campeonato nuevo, arrancamos de vuelta. Eh, Después, lo otro que imagino es que también la inversión tiene que arrancar. Vos fíjate, yo la mido siempre, no sé cómo haces vos, pero yo la inversión la mido siempre en términos corrientes, o sea, los precios actuales. No la miro a precios del 2000 y Sí. pico, digamos, ¿no? 2004, 2000, no me acuerdo cuándo está. Cuando vos la mirás a precio corriente, ¿por qué? Porque los bienes de capital los tenés que evaluar a los precios de hoy, esa es mi idea. Te da 15 puntos del PBI. Ah, O sí, sea, sí. en Argentina no solo, como dijiste vos antes, el préstamo es así de chiquitito, los préstamos casi no existen, el sistema financiero es de los más chicos Yo siempre digo que hasta hace poco a los únicos países de Latinoamérica que le ganábamos en tamaño eran Haití y Venezuela, o sea, el sistema financiero argentino es muy, muy chico, pero la inversión es inexistente prácticamente, o sea, ¿cómo podés crecer, cómo podés pagar buenos salarios en un país en el cual la inversión son 15 puntos del PBI? No, claro. Imposible, digamos. Entonces, pero yo creo que eso puede engranar si vos le sacás al tipo que mira a la Argentina y la ve y dice, che, se terminó la etapa del ajuste permanente, lo transitorio, digamos, este es un programa, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me tiro la pileta o no me tiro la pileta? Y lo primero que nos vamos a convencer de tirar la pileta, supongo que vamos a hacer los argentinos, como pasa siempre. Si vos mirás el RIGI, hay grandes inversiones, por ejemplo, de parte de algunas multinacionales, sobre todo donde se necesitan espaldas grandes como es la minería, pero después tenés un montón de proyectos que todavía no se aprobaron, que son de empresas locales, digamos, que son 200 palos. Se aprobó uno de Sidersa, de 200 y pico, pero hay varios que están en esa magnitud, 200, 500 millones de dólares, que, digamos la verdad, que en las actuales circunstancias es un montón Sí, que lo sí, ponga un claro. bolsillo privado Sí, argentino, sí, digamos, sí, ¿no? sí, claramente. Sin financiamiento casi. Entonces, yo creo que hay márgenes para que la economía real, como decías vos antes, arranque, pero hay que sacarnos de encima esta expectativa recurrente de que hay alguna corrección macro a futuro. La última, Luis, no hemos, bueno, vos lo dijiste antes, esta idea, el gobierno dejó cada vez que hace un discurso sobre estos temas, digamos, viste que deja para el final el tema previsional. Dice, no, no, primero viene lo laboral, lo impositivo, no viene lo previsional, cuando lo previsional es el grueso del gasto no ajustable, digamos, para llamarlo de alguna manera. Pero quería ir al punto más grande, que es, da la impresión de que ahí también tenemos, en el tema fiscal también necesitamos no solamente decir, bueno, este es el superávit fiscal de los próximos años, no se negocia, etcétera, etcétera, sino estar más sólidos en materia de gestión de esa cuestión fiscal que incluya a las provincias, incluya a los municipios. O sea, el problema fiscal de Argentina es algo más de tener, qué sé yo, bueno, más ingreso que gasto, para ponerlo en términos muy rudimentarios, digamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, o sea, necesitas leyes, o sea, eso es que está claro. No solo necesitas que se apruebe el presupuesto, yo creo que sería un gran paso si se logra aprobar el presupuesto este año, para el año que viene, pero necesitas leyes, la ley de reforma previsional, la ley de reforma de las relaciones fiscales con las provincias, la ley de reforma tributaria, o sea, son todas leyes que hacen al corazón del equilibrio fiscal sustentable en el tiempo, y me parece que son discusiones que que no deberían postergarse. De hecho, si vos mirás el acuerdo con el fondo en sus metas estructurales o benchmarks estructurales, están citados que el gobierno tiene que empezar a darnos a conocer de qué se tratan todas estas reformas y eventualmente varias de ellas tenerlas aprobadas para fin del año que viene, como meta, ¿no? Entonces yo diría que la discusión se viene. Yo ayer escuchaba a López Murphy en una locución que decía que este año hay 2 proyectos de reforma previsional que va a haber que tratar porque tienen el timing de los proyectos legislativos. Uno es de María Eugenia Vidal y otra es de él, o sea que más allá de que el Parlamento, que el Ejecutivo presente o no su proyecto, probablemente tengamos cierta discusión en materia previsional. Yo soy optimista de que se podría dar algún debate. Ahora, todo lo que suceda acá hasta octubre, que no falta mucho, más lo que viene después, es fundamental. Yo miro la nueva liga de gobernadores, lo que le dice al presidente, y digo, olvídate que se pueda discutir una ley, o sea, le corren el bulto todo el tiempo ahora, ¿no? Y fíjate que ahora es un presidente que supuestamente tiene el tuit de Trump estampado en las tablas de la ley, por decir de alguna manera, y se le animan lo mismo. Entonces, digo, vienen momentos complicados en esa construcción. El puente parece haber sido construido. Lo que falta de la construcción es de ese programa que nos saque de esta expectativa permanente de correcciones a futuro y algún mecanismo de negociación política sobre alguna base concreta de diálogo que te permita tener cierta expectativa de que esas leyes se van a aprobar. Si no, digamos, buena parte de los empresarios argentinos van a seguir con duda, pues dicen, sin estas leyes yo sigo sin creer demasiado de que esta vez sí es diferente, ¿no? Clarísimo, Luis, como siempre. Gracias por esta charla. Te mando un abrazo fuerte. Un placer. Hasta pronto, Enrique. Chao, Luis, gracias. Luis Seco, Chao, que es economista, por supuesto, y bueno, nos ayudó a mirar un poquito más allá de mañana a la mañana, digamos, algo así. Ya venimos, chao. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Gerardo, así lo presento. Ahí está. Bueno, lo voy a presentar. Julián Gadano fue secretario de Energía Nuclear de la Nación, es profesor de la Universidad de San Andrés, director del programa de Energía e Innovación en la Universidad de 3 de Febrero. Julián, un gusto en saludarte y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto, buenas tardes. Bien, te escuché un poquito sé si bajo. me están escuchando. Ahora te estoy escuchando, te escuchaba un poquito bajo, pero supongo que mejoraremos. Antes de meternos en los temas, me quedé... Me acerco al micrófono. Está perfecto, ahí está perfecto. Antes de meternos en los temas, me quedé intrigado con el programa de Energía e Innovación de la Universidad de San Martín, de 3 de febrero. ¿Cómo juntás energía e innovación o qué significa innovación con energía? No, en realidad ahí le faltó la palabra nuclear, igual la pregunta es válida. Energía nuclear e innovación es el programa, la sigla es PROGENI, y trabajamos, bueno, justamente mirando mucho, digamos, conceptualmente sobre eso, pero mirando sobre todo los cambios que ha habido en la industria nuclear en los últimos 15 años, ¿no? Que después de la crisis de Fukushima ha trabajado sobre un proceso innovador y un cambio de paradigma tecnológico muy equivalente al pasaje de los autos de motor a combustión a los autos eléctricos, ¿no? Es para otra conversación, pero hay un cambio paradigmático en la forma en que se está generando energía nuclear. Hay una sigla ahí, SMR, que a veces algunos
citan que tiene que ver con eso, digamos, la energía nuclear entró en una crisis muy fuerte en Japón y hoy, digamos, los nuevos desarrollos tecnológicos están trabajando sobre reactores que se van a fabricar en serie, mucho más pequeños, en forma modular, etcétera. Bueno, digamos, trabajamos mirando eso, ya sea Bueno, pero no está analizando el tan, problema o también haciendo consultoría sobre el tema. claro, no es tan de otro tema, porque según tengo entendido, forma parte del programa nuclear del propio gobierno ir a este tipo de reactores e inclusive mezclarlos con la cuestión de abastecer centros de datos para la inteligencia artificial, etcétera. Así que me parece que a lo mejor podemos concatenarlo con ahí. ¿Cómo ves ese programa o por lo menos esos anuncios que han dado vuelta? Mira, cuando fue anunciado hace casi un año ya, hace 9 meses, un parto, un embarazo, yo digamos, tuve una mirada optimista y dije que eran muy buenas ideas juntar energía nuclear, que es limpia en la base, con la demanda que se viene, digamos, producto de la electrificación y sobre todo de la superdemanda ligada a los centros de datos de inteligencia artificial generativa. Hoy tengo una mirada un poquito más escéptica en el sentido que me parece que no hay todavía un plan. Es decir, se habla del plan nuclear argentino, un plan es un plan, es algo que uno puede ver diseñado, en el que trabajaron expertos. Me parece que sigue habiendo un conjunto de buenas ideas, pero no sé si hay un plan, ¿no? En ese sentido, bueno, no tiene por qué haberlo, pero yo no hablaría de plan, digamos, más allá de que a veces, de que el gobierno hable de plan, bueno, yo no he visto un plan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, existe la intención de fomentar la energía nuclear. Sí, yo creo que el gobierno, el aporte más importante que ha hecho para que en la Argentina aparezca inversión privada en energía nuclear, que es un fenómeno que está apareciendo y que yo soy optimista, tiene más que ver con el marco macroeconómico, con el RIGI, por ejemplo. Yo creo que el RIGI es un aporte muy importante, que un plan nuclear Estoy perdiendo el la que nadie señal. tiene muchos detalles, digamos. Sí. Y aparte, la verdad, en materia... Sí, Ahí está. me veo a mí mismo congelado. Ahora estás. Sí, a ver si... Si querés sí, sacar la creo que imagen y el seguir, problema no te es mío, preocupes, porque... no sé cómo es el problema. Me parece que no tenés buena Bien, imagen. voy a sacar imagen a ver si se me escucha mejor. Dale. No sé si me escuchás bien ahí. Perfecto. Bien. Entonces, yo creo que, digamos, en todo caso, me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es, para que la Argentina pueda tener un lugar en esa carrera, es, bueno, no mucho, generar el marco macroeconómico para que esto ocurra y permitir que la excelente ingeniería nuclear que tiene la Argentina y la muy buena y muy solvente regulación digamos, agencia regulatoria atraiga la inversión extranjera, digamos, ¿no? Más que hacer planes. Sinceramente me parece que, digamos, es más lo que el gobierno debe dejar hacer que hacer, ¿no? Te sigo perdiendo un poco. Ok, ahora vos planteabas esto y eso lo ligo con el anuncio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que maneja las centrales nucleares, digamos, las que ya tenemos. Y ahí hay una privatización, a mi juicio, pero vos me tenés que corregir en esto, un poco rara, porque poner al Estado como socio mayoritario, no sé si atrae suficiente capital el hecho de ser socio minoritario del Estado argentino, con todo respeto, ¿no? Sí, no sé si me estás escuchando ahí. Perfecto. Bien, en todo caso, si se interrumpe mucho, Te llamo lo que por te el ofrezco es teléfono. volver a conectar. Ok, Sí, o cambio de señal, o cambio yo de señal de internet en mi casa, porque perfecto. viviendo en Argentina hay que tener más de una, no todas funcionan. Bueno, sí. En fin, y estamos hablando de... Mucha energía nuclear, pero no puedo hablar por teléfono, digamos. Muchos data centers de inteligencia artificial generativa, pero después no tenemos internet. Bueno, que no es menor, ¿eh? No es menor para poder pensar. Mira, yo coincido. Yo, en todo caso, habrá que ver. Yo tengo mucho
respeto y mucha consideración por el equipo energético del Ministerio de Economía. Me parece que es un equipo solvente, conducido por Daniel González, por Mariette Tamanti. Me parece que ahí hay un equipo solvente y por lo tanto, si viene de ahí, digamos, la idea, bueno, hay que, en todo caso, tomarse un tiempo para ver los decretos y los digamos, documentos regulatorios y los documentos, digamos, las resoluciones, en fin, las normas que vienen debajo del decreto, para ver qué hay. Pero en principio... No, te sugiero que o cambies de señal o te contactamos por el WhatsApp o por el teléfono, no sé, lo que vos quieras. No. Con tu, digamos, bien, está bien eso. Gracias. Julián, vas a tener que cambiar o cambiar de proveedor, cambiar de señal o te contactamos por el teléfono, como vos prefieras. No, lo que decía es que me contacten por teléfono, porque bueno, evidentemente listo. estamos con problemas. Dale, ahí te contactamos, ahí te contactamos. Gracias, No, a disculpas. vos. No, por favor. Bueno, ahí retomamos la charla con Julián Gadano de un tema que tiene que ver básicamente con, bueno, para salirnos de la macro, ¿no es cierto? Pero ver un poco este tema, ¿no? De para dónde va la cuestión energética nuclear en Argentina, y de paso voy a intentar ver un poquito más esta idea de las privatizaciones, etcétera. A ver si lo conseguimos a Julián de nuevo. Ya está de nuevo. Julián, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, retomamos una cosa. Bueno, quedó en el camino parte de la respuesta vinculada con la privatización parcial o Bien. privatización minoritaria, para llamarlo así. Sí, bueno, no, primero yo lo que decía, retomando un poco, vos me escuchás bien, ¿no? Sí, perfecto. Retomando un poco la conversación sobre ese tema, que coincido con tu mirada, que es por lo menos extraño, digamos, hacer una privatización parcial donde el que compra, el que ingresa en el capital, no tiene el control, digamos, ¿no? Yo tengo mucho respeto por el equipo energético del gobierno, por el equipo energético del Ministerio de Economía, conducido por Daniel González, Mariette Tamanti. Me parece que son gente muy solvente y es un equipo solvente, con lo cual abro, la posibilidad de que cuando uno vea, el decreto y las normas reglamentarias del decreto, tal vez están pensando en alguna alternativa. Pero en principio, así como está hoy, yo veo, me resulta extraño que, que arranquen por la privatización de una empresa nuclear, privatizando solamente, un porcentaje minoritario sin el control. Acá se abren, varios problemas. El primer problema tiene que ver con las restricciones que les impone la ley base, que la ley base les impuso, el Congreso les impuso no poder privatizar más del 49% y que esa privatización no incluya el control. En la práctica, en una utility nuclear, eso es casi como decir no podés privatizar. Claro. La única alternativa que tendrían es ofrecer, pero este es un proceso lento para el cual hay que preparar la empresa, y la empresa no está preparada y no lleva poco tiempo, bueno, es ofrecer, es ir poniendo en el mercado de capitales, pero para lo cual hay que preparar a NASA. NASA está muy lejos de poder cotizar en el mercado de capitales, pero bueno, ir a buscar capital al mercado de capitales, es decir, a la bolsa, ¿no? Y que un inversor pueda decir, bueno, yo apuesto acá porque voy a ganar dinero, etcétera. Para eso la empresa tiene que cambiar radicalmente, le faltan prácticamente todos los requisitos que necesita una empresa para poder cotizar en bolsa, y esto nos lleva un mes, con lo cual, bueno, es un buen anuncio, pero entonces falta mucho, ¿no? Y además, la empresa tiene sobreempleo, tiene un marco tarifario precario, es una resolución de la Secretaría de Energía. Además, la Secretaría de Energía en paralelo está anunciando que va a quitarle, que va a pasar los contratos PPA de Gamesa al mercado. Entonces, ¿cuál sería el marco en el cual privatizan? Yo estoy de acuerdo con que, es perfectamente posible y incluso me parece mejor que las generadoras de energía nuclear sean privadas, porque el Estado tiene una responsabilidad en energía nuclear en Argentina, pero tiene más que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con investigación y desarrollo, en el tamaño que Argentina se puede bancar. Pero en principio, un generador de energía eléctrica, como cualquier otro, no tiene por qué ser estatal. O sea que en términos conceptuales me parece correcta la mirada de que sea privado. Ahora, si a alguien se le va a ofrecer un 49% sin el control, no veo dónde va a estar el interés
si no estás poniéndola en el mercado, salvo que la regales, pero incluso ahí hasta se me abren ciertas dudas, aparte supongo que la idea no es regalarla. Entonces yo soy un poco escéptico respecto de que esto pueda caminar, ¿no? Se abrió un debate ahí, un sector, supongo, más vinculado al kirchnerismo, pero incluso gente desde una perspectiva analítica manifestaba su malestar porque se fuera a privatizar Nuclearélectrica. Yo a esa gente le diría, mira, no te preocupes mucho, porque me parece que no, que va a pasar un rato antes de que, ¿no? Es decir, no tiene tarifa, Claro. Tiene mucho sobreempleo, en fin, me parece que sí, yo soy bastante escéptico, ¿no? Respecto a eso. Claro, porque además, retomando lo que vos planteabas respecto de que la ley Bases le impuso esta limitación, a lo mejor era mucho más sensato esperar al nuevo Congreso y ver si se podía insistir en una privatización mucho más razonable que esta, que da la impresión de que es mucho más difícil, por lo menos para decirlo menos. Sí, exactamente. Y sobre todo un proceso que requiere, digamos, ¿cómo se va a tasar la empresa? ¿Lo va a hacer el Tribunal de Cuentas? Siempre es un problema. ¿Van a contratar una tasación a un tercero de tipo, digamos, una Big Four o una empresa que se dedica a esto? Me parecería bien, pero hay un marco legal que no siempre lo permite. Digamos, todas estas son incertidumbres que si buscan inversión las van a tener que resolver. Ahora, además, he leído, pero vos me corregirás, que también hace falta hacer inversión de mantenimiento de las centrales, que alguna de ellas tiene ya unos cuantos años, no sé si tienen todo el mantenimiento, si hay que hacer más, si hay que hacer alguna inversión adicional. Sí, en concreto, sí, por supuesto, pero hay un tema muy concreto ahí, que es que de las 3 centrales nucleares que tiene Nuclearélectrica tiene una potencia instalada de 1.7 gigas, ¿sí? En 3 centrales nucleares. Una de esas 3, la más chica, que es Atucha 1, que es la primera, que es más o menos un 20% de la capacidad instalada de Nuclearélectrica, está parada, y va a estar parada por lo menos por 2 años, porque ha terminado su primer ciclo de vida, y está en un proceso de extensión de vida. O sea, vos ahí tenés un 20% menos de generación, lo cual significa un 20% menos de facturación. Y una inversión por delante que todos los días cambia, ¿sí? Para más, pero asumamos entre 400 y 500 millones de dólares, que, bueno, forma parte también del paquete que estás privatizando. Entonces, un inversor que va a entrar en un paquete minoritario, que no tiene el control, que va a tener de socio al Estado, con gobiernos que cambian, y además hay una inversión por delante de 500 palos. En fin, yo lo veo, no sé si hubiera empezado por ahí para un proceso privatizador. Vos pensás que en la década del 90, en el gobierno de Menem, que fue una aplanadora privatizadora, digamos, y que tuvo el respaldo político, el Partido Justicialista, que tuvo tiempo, que armó una empresa específica en el caso nuclear, que armó una entidad regulatoria, no pudo privatizar las centrales nucleares. Es decir, la única gran privatización que fracasó durante el gobierno de Menem fueron las centrales nucleares. Entonces, no es sencillo, y menos en un contexto en el que tenés muchas dificultades, ¿no? Donde además es privada a nuevos proyectos de ingeniería. Entonces, no digo que sea imposible, y además a mí me parece bien. O sea, creo, y han empezado a hacer cosas, no solo el decreto, porque lo hicieron antes, o tomaron otra decisión el mes pasado que está muy bien, que es exceptuar a Nuclearélectrica un artículo que le impedía tener utilidades. Ahí directamente hubiera sido imposible, digamos, privatizar una empresa que no puede tener utilidades. Bueno, eso lo resolvieron, es decir, la sacaron a ese artículo que es el 37 de la ley de mercado, de la ley 24075, que es la ley del mercado eléctrico, que le impedía a las empresas de propiedad pública tener utilidades. Ahora, Bueno, eso lo qué resolvieron. absurdo, ¿no? Esa resolución. Porque Total. yo ¿no? le hubiera prohibido tener pérdidas, pero tener utilidades ya es distinto. Digamos. No, es un emergente de la década del 90, pero porque NASA, lo mismo corre para Yacyretá, pero en el caso de NASA, porque NASA es una empresa en transición. Entonces, luego de privatizar las centrales, se iba a crear una nueva empresa privada. Entonces, se quería evitar, digamos, que la empresa subiera muchas tarifas, pero lo que finalmente pasó tuvo un efecto contrario. La empresa se adaptó rápidamente a eso, la empresa pública, y dijo, bueno, ¿cuáles son mis costos? Claro. Bueno, ¿cuánto facturo? 1.000. Bueno, mis costos son 1.000. Entonces, buenos salarios, bueno, en fin. No sirvió para hacerla eficiente, digamos. Ahora, bueno, Julián, eso se resolvió. Sí, perdón, no, termina. No, simplemente digo,
han dado algunos pasos para ir caminando. Ahora, bueno, es un juego de la OCA que tiene, no sé, 50 casilleros, hicieron 2 o 3 muy bien, y además lo del artículo 37, yo te tengo que confesar, es algo que yo intenté hacer, o intentamos hacer, digamos, durante el gobierno del que formamos parte, y no lo pudimos hacer, y ahora se hizo y está muy bien, y hay que reconocerlo. Falta un montón, digamos, y yo soy muy escéptico de que, en fin, salvo que la lleves a la bolsa, y eso es un proceso, no puedes tirar 49% de un saque en la bolsa, bueno, y tenés que hacer muchas cosas. Si vas a buscar un inversor, digo, salvo que haya, bueno, que sea muy tentador para un experto en mercados regulados, para decirlo, digamos, irónicamente, pero sinceramente creo que con el equipo actual de la Secretaría de Energía eso no es una posibilidad, con lo cual están pensando en un proceso competitivo. Bueno, para eso se requiere tiempo, ¿no? Y otro marco, me parece. Ahora, hago una pregunta de total ignorancia, aunque implícitamente está en tu respuesta anterior, pero ¿se gana plata en una central nuclear? Sí, por supuesto depende mucho del marco tarifario, ¿no? La tarifa que tiene Nuclearética es una tarifa precaria, porque es una resolución de la Secretaría de Energía, ahí tiene un problema, ¿sí? Pero es una buena tarifa, es una tarifa alta, es una buena tarifa para NASA, digamos, con lo cual, muy bien administrada y con, digamos, algunas reformas que habría que hacerle, es una empresa no solo rentable, potencialmente muy rentable. Ajá. Sí, claro que lo es. Sí. Hoy se dice que es superavitaria. Yo discuto salió en los diarios que es superavitaria. Yo discuto esa afirmación porque es superavitaria a nivel operativo. Efectivamente, gasta menos de lo que, digamos, gasta en operación menos de lo que factura, ¿sí? Ahora, no están incluyendo ahí el dinero que necesitan para extenderle la vida a Tucha 1, por ejemplo, claro, que es una inversión, que si la tiene que poner el dueño, en este caso el Estado, bueno, superávit es relativo, digamos. Si la ahora, ¿y esa inversión se está haciendo algo o está parada? No, se está avanzando, hay un crédito público, hay un crédito en el presupuesto para avanzar sobre esa extensión. A mí me parece que eso habría que resolverlo de otra manera, no con un crédito en el presupuesto, sobre todo en un contexto en el que no hay, digamos, no hay dinero en el presupuesto para otras cosas, pero en principio, conceptualmente, la empresa, ahora que puede tener utilidades, tendría que ir al mercado a buscar, digamos, a buscar financiamiento contra facturación futura que la puede garantizar perfectamente, ¿no? Clarísimo. Ese sería un esquema más razonable. Claro, o inclusive eso, ¿no? Ir a buscar un socio que ponga la plata para revitalizar a Tucha 1 contra el cobro de la tarifa en su momento, algo por el estilo, qué sé yo. Bueno, por eso digo que le abro una chance, puede ser que el decreto o sus normas reglamentarias estén pensando algún tipo de esquema por el cual el socio pone el capital para terminar a Tucha 1 y a cambio de eso, bueno, le entregan al socio minoritario las ganancias derivadas de la facturación derivada de Atucha 1. Algún esquema, no sé si van a ir por ahí, pero uno, bueno, les tiene que dar una chance de que tal vez aparezca un mecanismo de ese tipo. Si no hay un mecanismo así, no veo cómo alguien va a poner en centrales nucleares que son viejas, algunas son nuevas desde el punto de vista de cuándo fueran puestas en marcha, pero son viejas desde el diseño, con una empresa pública que tiene, desde cualquier indicador que lo midas, tiene sobreempleo. Bueno, no veo por qué alguien va a invertir en eso sin el control, con gobiernos que en la Argentina cambian. Es un marco difícil, digamos. Bueno, te llevo al comienzo de la charla para terminar. ¿Por dónde ves el futuro de la energía nuclear en la Argentina? Bueno, yo soy muy optimista sobre el futuro de la energía nuclear en general. La energía nuclear ha pegado un salto paradigmático en materia tecnológica y sobre todo en cómo se plantea el modelo de negocios. Está buscando ser competitiva, lo cual era su gran problema, además de la licencia social, pero sobre todo los costos. Pensando, digamos, hay más de 30 proyectos en el mundo avanzando en reactores que están siendo pensados para ser fabricados en serie, ¿sí? Como si fueran aviones. Más pequeños y fabricación en serie en una planta y se exportan, digamos, por partes y se arman en el destino, muy poca obra civil, otro paradigma. La Argentina puede correr esa carrera, puede ser parte de esa carrera, porque en la Argentina hay muy buena ingeniería nuclear. Eso tenía que ver con esto que te contaba, que yo hace 9 meses veía que el gobierno tenía una buena idea, ¿sí?
Y la Argentina puede formar parte de esa carrera. De hecho, o sea, Argentina podría fabricar esos reactores. Argentina podría, en principio, por lo menos, digamos, avanzar en la ingeniería, que es lo primero que hoy está ocurriendo, porque tenemos muy buena ingeniería nuclear de clase mundial, y seamos justos, gracias a lo que hizo el Estado en el pasado también, la CONEA, ¿no? Y por lo tanto somos interesantes para un inversor extranjero. Tenemos un buen regulador, solvente y prestigioso, y no hay ningún diseño de un reactor nuclear que, digamos, viable si no está licenciado en el país de origen. Y por lo tanto, bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar el mindset y permitir aceptar, digamos, dejar de combatir al capital y atraerlo, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, no combatamos aquello que tanto necesitamos. Y yo soy optimista, yo creo que si uno está viendo lo que pasa, digamos, no quiero aventurar todavía, pero me parece que vamos a ver que la Argentina, desde el lugar que tiene, que no tampoco somos Estados Unidos, digamos, pero Estados Unidos también hace 20 proyectos avanzando en este sentido, con mucho apoyo de hace bastante tiempo por parte del Estado, incluso arrancó con el primer gobierno de Trump, a pesar de las grandes distancias que hoy hay y la polarización que en Estados Unidos, el gobierno de Biden continuó con esto y Trump sigue. Bueno, en Estados Unidos hay muchos proyectos, acá no hay espacio para tanto, pero yo creo que vamos a poder jugar esa carrera porque la Argentina tiene muy buena ingeniería nuclear de clase mundial y los costos por hora de ingeniero argentino son 1/3 que en Canadá, entonces tenemos cómo competir ahí, ¿no? Y por último, estamos frente a una tecnología segura, me imagino. Absolutamente, sí, claro que sí, y sobre todo últimamente, es muy segura. Digo, a mí a veces me han preguntado, pero vos podés garantizar que hay 0 accidente. No, en eso yo no puedo garantizar que no se me cae el ascensor de mi casa cuando me subo al ascensor, porque bueno, veo que está certificado, que todos los meses le hacen, pero 0 no existe, digamos, ¿no? Ahora, asumiendo eso, la energía nuclear ha aprendido mucho de sus accidentes y realmente tiene niveles de seguridad muy altos, muy, muy altos. Clarísimo, Julián, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy, muy amable, y te mando un fuerte abrazo. No, al contrario, y pido disculpas por el problema de internet. Es Argentina, digamos. Sí, así es. Chao, bueno, un gusto, chao. Chao. Julián Gadano fue secretario de Energía Nuclear de la Nación, es profesor de la Universidad de San Andrés y director del programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. Ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.